Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hoy quiero hablar bajo el tema cómo vivir una vida en el Espíritu. Porque la vida que le agrada a Dios y la vida que Dios quiere que tú y yo vivamos es una vida que sea controlada, dominada por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es la clave para nosotros vivir una vida fuera del control de los sentimientos de la carne, vivir fuera del control de los deseos de la carne, vivir fuera del control, amén, de los deseos de nuestra carne. La clave para nosotros vivir una vida en el Espíritu, amén, es pasando tiempo con Dios, pasando tiempo con el Espíritu Santo de Dios. Y es muy sorprendente notar cómo nosotros podemos identificar si estamos caminando en el Espíritu o si estamos caminando en la carne. Mira lo que dice Romanos 8:5. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne en las cosas de la carne. Amén. Nuestra manera de pensar nos va a llevar a entender si estamos viviendo una vida controlada y dominada por el Espíritu. Porque el apóstol Pablo nos enseña que la primera evidencia que una persona vive por el Espíritu es que sus pensamientos son espirituales. Su manera de pensar es transformada de una mente carnal a una mente espiritual. Por eso yo quiero hablarte de este tema, cómo vivir una vida en el Espíritu. Porque la vida que Dios quiere que tú y yo vivamos es una vida en el Espíritu. La Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir una vida en la carne es una vida, amén, esclavizada al pecado, a las cosas del mundo. Por eso la vida que Dios recomienda y quiere que nosotros vivamos es una vida que sea guiada, direccionada, controlada por el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, no hay forma de poder agradar a Dios si vivimos una vida, amén, una vida controlada por la carne. Amén. Lo único que nos va a llevar a vivir una vida libre en Dios es si vivimos una vida en el Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña cómo podemos identificar si estamos viviendo una vida en el Espíritu o si estamos viviendo una vida en la carne. Y Pablo dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne, los que le pertenecen a la carne, piensan en las cosas de la carne. En otras palabras, tu manera de pensar revela y te va a mostrar si estás viviendo en el Espíritu o si estás viviendo en la carne. Una de las señales que podemos notar cuando nuestra vida no está siendo controlada por el Espíritu es que nuestros pensamientos son de la carne. Invertimos tiempo en las cosas de la carne. Invertimos tiempo, escuchamos cosas de la carne. Miramos cosas que no edifican el Espíritu, sino la carne. Entonces el apóstol Pablo nos enseña cuáles son las señales que nosotros podemos identificar de que vivimos una vida en el Espíritu y una vida en la carne. La vida de la carne te lleva a pensar en las cosas de la carne. La vida en la carne te lleva a vivir, a controlarte a los deseos de la carne. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 18 dice: y manifiestas son las obras de la carne. O sea, cuando tú vives una vida en la carne, amén, van a haber evidencias, van a haber señales. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 18. Mira lo que dice Gálatas 5:19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. Si yo vivo en la carne, van a haber manifestaciones, porque para tú hacer, primero tienes que ser. O sea, tú vas a hacer lo que tú eres. Por eso Pablo dice que los que son de la carne piensan, hacen las cosas de la carne, porque son y están viviendo por la carne. Para tú hacer, primero tienes que ser. Para tú vivir en el Espíritu, tienes que estar viviendo en el Espíritu. Para tú manifestar las obras de la carne, primeramente tienes que estar viviendo en la carne. Por eso este es un tema muy poderoso y muy importante. Por eso el tema es, amén, cómo vivir una vida en el Espíritu. Porque esa es la vida que a Dios le agrada. Esa es la vida que a Dios le agrada, una vida que sea controlada por el Espíritu, porque somos llamados a dar fruto
Y ese fruto no se puede manifestar si nosotros no vivimos una vida por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo nos enseña, amén, cuáles son las manifestaciones, las evidencias cuando una persona vive una vida en la carne. Y la primera manifestación que vamos a notar cuando estamos viviendo una vida en la carne es nuestra manera de pensar. Amén. Piensas mucho en las cosas de la carne, piensas mucho en las cosas de la tierra, inviertes tanto tiempo en las cosas de la tierra y no tienes tiempo para las cosas del cielo. Gálatas 5, versículo 19 dice, y manifiesta, o sea, se manifiesta. Si yo vivo en la carne, van a haber manifestaciones de la carne. Por eso dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. En otras palabras, va a ser notable con mis acciones o con mis palabras o con mi manera de pensar que yo estoy viviendo en la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Esa es una manifestación de la carne. Número 2, fornicación. Número 3, inmundicia. Nos gustan las cosas del mundo. Número 4, lascivia. Amén, somos lasciviosos. Número 6, idolatría. Amén. Idolatría no solamente es adorar a una estatua o a otro Dios. Idolatría es, amén, todo aquello que se convierte en el primer lugar de Dios se convierte en idolatría. Todo aquello que ponemos para que ocupe el primer lugar que le corresponde a Dios es idolatría. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 5, amén, que la avaricia también es idolatría. Entonces todo aquello que ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios en tu vida se convierte en una idolatría, se convierte en un Dios, porque está ocupando el primer lugar que le corresponde a Dios. Entonces Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, van a haber manifestaciones de la vida que nosotros estamos viviendo. Dice, amén, dice inmundicia, lascivia, idolatría. Dice hechicería. La hechicería es una obra producida por la carne. Hechicería. Mira lo que dice, enemistades. Cuando una persona pasa, amén, con muchas enemistades, con muchas personas, esta es una obra de la carne, que está viviendo en la carne. Por eso, amén, es muy importante conocer cómo podemos identificar si estamos viviendo una vida por el Espíritu o estamos viviendo una vida por la carne. Porque la vida que agrada a Dios y la que Dios demanda que tú y yo como hijo de Dios vivamos es una vida por el Espíritu. Porque dice Romanos 8:8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay forma de poder agradar el corazón de Dios si vivimos en la carne. En la carne nadie puede agradar a Dios. A Dios se agrada en el Espíritu, viviendo una vida en el Espíritu, siendo controlado por el Espíritu. Y Pablo sigue hablando. Mira lo que dice, enemistades, una manifestación que estamos viviendo en la carne son enemistades. Número 6, dice pleitos. O sea, cuando una persona, amén, se mete en muchos problemas con una y con otra persona, amén, pasa y va de pelear, amén, son evidencias de que está viviendo en la carne. Lo está controlando la naturaleza carnal, una naturaleza que está corrompida a lo malo, amén, que no quiere nada bueno, no busca la paz, busca pleitos. Mira lo que dice el versículo 19, el 20. Pleitos es una manifestación de una evidencia de que estamos viviendo en la carne. Si se manifiesta los celos, Pablo dice que los celos es una manifestación de la carne. Amén. Cuando en nosotros se manifiestan los celos, es una evidencia que es un fruto de la carne. Escucha bien, como una señal de que estamos viviendo en la carne. Porque para nosotros hacer, primero tenemos que ser. Así que para yo, amén, manifestar los celos, manifestar ira, primero yo tengo que estar viviendo en la carne. Yo no puedo hacer si primero no soy. Yo no puedo hacer sin primero ser. Yo tengo que ser para luego hacer. Cuando tú miras toda la creación, cuando tú miras, amén, las aves de los cielos, ellos pueden volar. Amén. Ellos primero pueden volar porque son aves. Así que para ellos volar primero tienen que ser para luego hacer. Así que nosotros manifestamos aquello en lo cual estamos viviendo. Si estamos viviendo en la carne, vamos a manifestar frutos de la obra de la carne. Y la obra de la carne es
pleitos, celos, ira. Estas son señales y evidencias de que la vida que estamos viviendo es una vida en la carne. Iras, contiendas. La contienda dice disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías. Estas cosas son obras y manifestaciones de la carne, como evidencia que quien las manifiesta está viviendo en la carne. Por eso el apóstol Pablo nos enseña, amén, cómo darnos cuenta si estamos viviendo una vida en el Espíritu o estamos viviendo una vida en la carne. Amén, porque si vivimos en la carne, van a haber manifestaciones. Va a ser notable cuando una persona no está viviendo en el Espíritu. Cuando una persona vive en la carne, van a haber señales. Muchas personas van a notar en nosotros que va a haber ira. Estamos viviendo en la carne. Van a haber celos, una obra de la carne. Van a haber enemistades, pleitos, disensiones, celos, borracheras. Estas son obras y manifestaciones que la gente va a notar en nosotros si estamos viviendo una vida en la carne y no en el Espíritu. Porque Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. Lo que tú y yo somos o lo que tú y yo estamos viviendo se va a manifestar. Si estamos viviendo en la carne, las obras de la carne se van a manifestar en nosotros como una evidencia de que estamos viviendo en la carne. Por eso Pablo nos enseña cómo podemos identificar si estamos viviendo una vida en el Espíritu o estamos viviendo una vida en la carne. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lo primero, amén, que nos va a identificar o vamos a notar si estamos viviendo en la carne son nuestros pensamientos. Por eso Pablo dice que los pensamientos, lo que tú haces, va a revelar por ti mismo si estás viviendo en la carne o si estás viviendo en el Espíritu. Pablo dice que si una persona vive en la carne, solamente piensa en las cosas de la carne. Número 2, se ocupa en las cosas de la carne. Si tú piensas en las cosas de la carne, te vas a ocupar en las cosas de la carne, porque tú te terminas ocupando en aquello en la cual tú estás viviendo. Si tú piensas en las cosas de la carne, te vas a terminar ocupando en las cosas de la carne. O sea, podemos identificar que nuestra manera de pensar nos va a revelar si estamos viviendo en la carne o si estamos viviendo en el Espíritu. La primer señal de una persona que vive en la carne es que su manera de pensar son carnales. Su manera de pensar, amén, son pensamientos terrenales, por cosas temporales. Una persona que vive en la carne piensa en las cosas de la carne. Las cosas de la carne son aquellas cosas temporales, cosas terrenales que no tienen valor. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas espirituales, que son las cosas eternas, las cosas que no se corrompen, las cosas incorruptibles. Por eso el apóstol Pablo da señal cuando nosotros estamos viviendo en el Espíritu o en la carne a través de lo que nosotros pensamos. Si nos ocupamos mucho, solo pensamos en las cosas de la carne, amén, esta es una señal y una evidencia de que nos está controlando la naturaleza de la carne. Porque tu manera de pensar te delata si estás viviendo en el Espíritu o si estás viviendo en la carne. Mira lo que dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vemos que una persona que esté siendo controlada por la carne, su manera de pensar es carnal. Y en sus pensamientos lo que hay son cosas temporales, son cosas terrenales. Solo piensa en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Porque hay personas que lo terrenal lo están viendo como lo eterno y lo eterno lo están tratando como que fuera espiritual. En el sentido que le estamos dando más importancia a las cosas de la tierra que a las cosas del cielo. Porque las cosas de la tierra, aunque sean necesarias, son pasajeras, se corrompen, no son eternas. Pero las cosas del cielo es lo que nosotros debemos de buscar. Debemos de pensar en las cosas espirituales y eternas. Entonces, una de las señales de identificar que una persona vive en la carne es que su manera de pensar son pensamientos carnales. Y los pensamientos carnales son aquellos que piensan en cosas terrenales, en cosas, amén, en cosas pasajeras de la tierra.
Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando cuáles son una de las señales y evidencias que nosotros vamos a notar y que por nosotros mismos podemos sacar conclusión si estamos viviendo en el espíritu o si estamos viviendo en la carne. ¿Por qué es tan importante vivir en el espíritu? Porque la única vida que agrada a Dios y la que Dios demanda que tú y yo vivamos es una vida en el espíritu. Romanos 8:8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira la importancia de vivir en el espíritu. Mira la importancia de rendir nuestra vida al espíritu. Porque los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. No hay forma de que una persona pueda agradar a Dios si vive, en la carne. Y los que viven en la carne solo piensan en las cosas de la carne. Piensan solo en carros, solo en casa, solo en dinero, solo en cosas en borracheras, enemistades, pleitos. El apóstol Pablo en Gálatas 5:19 nos enseña la manifestación que vamos a notar si estamos viviendo en la carne. Amén, lo que hay es pleitos, amén, borracheras, hechicería, amén, orgía, amén, celos, ira, contienda, amén, envidia, amén. Estas son señales y manifestaciones que estamos viviendo una vida en la carne y no en el espíritu. Por eso es muy importante cómo tú te das cuenta si estás viviendo en la carne o en el espíritu. Tu manera de pensar y tus acciones que nosotros mostramos revelan, escucha bien, la condición en la cual estamos viviendo. Porque si vivimos en la carne, la primer señal que Pablo dice que estamos viviendo en la carne, ¿cómo identificar? Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En otras palabras, tu manera de pensar solo son por las cosas de la tierra y no piensas nada en las cosas del cielo. Este es un fruto o una señal de que estamos viviendo en la carne. Esta es una manifestación que estamos viviendo en la carne. Nuestra manera de pensar nos revela nuestras acciones si estamos viviendo en el espíritu o estamos viviendo en la carne. Pero Dios quiere que tú y yo vivamos en el espíritu. Dios quiere que tú y yo, amén, vivamos una vida controlada por el Espíritu Santo. Ahora, los que son del Espíritu, ¿cómo darte cuenta ahora? Hoy quiero enfocarme, amén, cómo darte cuenta que estás viviendo en el Espíritu. En el mismo versículo de Romanos 8:5 dice, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Bien, dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una de las evidencias grandes que vas a notar cuando tu vida es controlada por el Espíritu Santo es que piensas mucho en las cosas del Espíritu, piensas mucho en leer la Biblia, meditas mucho en la palabra, tienes hambre de orar, tienes hambre de estar en su presencia, tienes anhelo, escucha bien, de buscar la presencia de Dios. Mira, si tú te ocupas en las cosas de Dios, eso te transmite gozo y te transmite paz. Por eso, porque los resultados de ocuparse en las cosas de la carne y de pensar en la carne es muerte espiritual. Por eso hay personas pueden disfrutar drogas, pueden disfrutar alcohol, y entre más tú te deleitas en las cosas del mundo, te sientes más vacío, porque el mundo te produce muerte, porque todo lo que produce la carne y tú te ocupas en ella consumiéndolo, eso te va a producir muerte. No hay vida en la carne solamente hay muerte. Satisfacer la carne es muerte. Todo aquello que tú satisfagas la carne, lejos de las ordenanzas de Dios, escucha bien, te va a llevar a la muerte espiritual. Por eso hay personas que por mucho que se deleiten y alimenten la carne, se sienten en depresión. ¿Cuántas personas alimentan la carne? Complacen la carne con cosas temporales y terrenales de la tierra y se sienten vacíos, porque tú tienes que saber que la carne no te va a llenar. Todo lo que produce la carne es muerte. En la carne no hay vida, en la carne no hay paz, en la carne no hay libertad, en la carne hay atadura, en la carne hay depresión. Todo aquello que tú hagas de la carne te termina produciendo muerte, depresión, ansiedad, vacío dentro de tu interior. Porque los resultados de ocuparse en la carne es muerte. Mire lo que dice Pablo. Dice, pero el ocuparse de la carne es muerte. Si tú piensas en las cosas de la carne
y te ocupas en las cosas de la carne, al final te produce muerte. Entonces, una de las señales de tú identificar de que tú y yo estamos viviendo en la carne es que pensamos mucho solo en las cosas de la carne, pensamos mucho en las cosas de la tierra. Y lo terrenal lo vemos como que si fuera espiritual, como que si fuera eterno, en el sentido que le damos tanta importancia porque nos ocupamos solo en las cosas de la tierra. Número 2, el que vive en la carne solo piensa en las cosas de la carne, se ocupa solo en las cosas de la carne. Muchas veces nosotros pasamos ocupados en cosas de la carne. De pronto miramos unas noticias, miramos un deporte, amén. Son cosas de la carne que no edifican nuestro espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo al final enseña que el resultado de pensar en la carne, de ocuparse en las cosas de la carne, el resultado es que te produce muerte, te produce depresión, te produce vacío, porque en la carne no hay vida. En la carne lo único que hay es muerte. La vida está cuando nosotros vivimos una vida por el Espíritu. Hay muchas personas, amén, que viven una vida, amén, en la carne, pero están en depresión. Quieren quitarse la vida. Amén, tienen tanto dinero, sin embargo, quieren morir. Ya no quieren continuar. ¿Por qué? Porque su vida está siendo una vida en la carne. Y cuando tú piensas en las cosas de la carne y te ocupas en las cosas de la carne, al final la paga de ocuparse en la carne será muerte. Señales de que estamos viviendo en la carne. Piensas en las cosas de la carne. Tu manera de pensar es carnal. Tus pensamientos son carnales. Número 2, te ocupas solamente en las cosas de la carne. Tienes tiempo para las cosas de la carne o del mundo, pero no para las cosas de Dios. Esta es una señal de que estamos viviendo en la carne. Número 2, tenemos muerte. Número 3, el resultado es que tenemos muerte. Nos sentimos vacíos, no tenemos paz. Porque el resultado de lo que tenemos es de lo que estamos haciendo o en lo que lo estamos ocupando. Por eso Pablo enseña cuáles son, amén, los resultados de vivir en la carne. Y los resultados de vivir en la carne es muerte. Ahora, ¿cuáles son los resultados o cómo saber que estás viviendo una vida en el Espíritu? Romanos 5 dice, Romanos 8:5 dice, porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cuando una persona vive por el Espíritu, tiene hambre del Espíritu, tiene deseo de escuchar su presencia, saca tiempo para escuchar alguna alabanza, las cosas de Dios le interesan, tiene anhelo de aprender más de Dios, saca tiempo para escuchar alguna predicación o para leer la Biblia o para orar o para meditar en algún versículo. Cuando tú vives una vida en el Espíritu, van a haber señales. Número 1, tu manera de pensar es espiritual. Número 2, te ocupas en las cosas del Espíritu. Pero mira cuál es el resultado. El ocuparse del Espíritu y pensar en las cosas del Espíritu es vida y es paz. Entre tú más pasas tiempo con el Espíritu Santo, más te llenas de la vida del Espíritu Santo, más absorbes o atraes sobre tu vida la vida del Espíritu. Traes paz, traes gozo. Tú atraes a tu vida dependiendo dónde están tus pensamientos y en aquello en la cual te estás ocupando. Si tú piensas en las cosas del Espíritu, te ocupas leyendo la Biblia, sacas tiempo para orar, para escuchar una predicación, una alabanza, una enseñanza, para meditar, eso te transmite vida y te transmite paz porque te estás ocupando en las cosas del Espíritu. Entonces es muy importante notar los resultados que vamos a obtener si nos ocupamos en el Espíritu. Ahora, el tema es cómo vivir una vida en el Espíritu. ¿Cómo se nos hace más fácil vivir una vida en el Espíritu? Porque la Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16, mira lo que dice. Pablo da una orden y dice, digo pues, andad en el Espíritu. Es un mandato. Tú y yo debemos de vivir una vida en el Espíritu. Ahora, ¿cómo nosotros vivimos una vida en el Espíritu? Invirtiendo tiempo en las cosas del Espíritu, ocupándonos en las cosas del Espíritu. Hace unos meses atrás,
yo le hacía una pregunta al Señor: ¿cómo puedo vivir una vida en el Espíritu? ¿Cómo se nos hace más fácil para vivir una vida en el Espíritu? Y el Señor me traía Romanos 8:6, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, Dios me estaba dando esta palabra de sabiduría, que si nos ocupamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, amén, en hablar cosas espirituales, en ver cosas espirituales, en hablar cosas espirituales, en pensar cosas espirituales, se nos va a hacer más fácil para vivir una vida en el Espíritu. ¿Por qué a veces nos cuesta vivir en el Espíritu? Porque estamos desenfocados. En vez de enfocarnos en las cosas del Espíritu, nos enfocamos en las cosas de la carne. Entonces, ¿cómo se nos hace más fácil para vivir una vida controlada por el Espíritu? Es muy sencillo: enfocándote en las cosas del Espíritu, invirtiendo tiempo en las cosas del Espíritu. Si tú inviertes tiempo y te enfocas en las cosas del Espíritu, se te va a hacer más fácil para vivir una vida por el Espíritu. Amén. Tú tienes que conectar tus ojos a cosas espirituales. Si vas a ver una película, que sea cristiana. Si vas a escuchar una alabanza, que sea cristiana. Si vas a hablar algo, que sea algo espiritual. Si vas a pensar algo, que sea algo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice: porque el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Tus oídos tienen que escuchar cosas espirituales. Tus ojos tienen que ver cosas espirituales. Tu mente, tu boca tiene que hablar y pensar cosas espirituales, y se te va a hacer más fácil para que tú puedas vivir una vida por el Espíritu. Por eso esta es una de las preguntas que yo le hacía al Señor: ¿cómo puedo vivir una vida en el Espíritu? El Señor me daba esta palabra: ocúpate en las cosas del Espíritu. Ocupa tus ojos en las cosas del Espíritu. Si vas a ver una película cristiana que te inspire. Porque Pablo dice en el libro de Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El problema es que la carne también quiere que tú la satisfagas. Escucha bien: la carne quiere que tú y yo la satisfagamos. La Biblia dice: no proveáis para los deseos de la carne. Cuando tú pasas tiempo con las cosas de la carne y te ocupas en las cosas de la carne, estás proveyendo, le estás dando lugar, amén, a las cosas de la carne. Estás alimentando la carne. Y en Romanos capítulo 13, en Romanos 13:14, mira lo que dice, gloria sea el Señor. Romanos 13:14, mira lo que dice. Dice Pablo en Romanos 13:14, dice: sino vestido del Señor Jesucristo. Dice: y no proveáis para los deseos de la carne. Por eso es que Pablo en Gálatas 5:16 dice: digo pues, anden en el Espíritu, no satisfagan la carne. ¿Por qué? Porque si nosotros alimentamos la carne, va a ser un obstáculo para vivir en el Espíritu. Por eso es muy importante lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 14. Pablo dice: vestidos del Señor Jesucristo. Dice: y no proveáis. O sea, no le des lugar a tu carne. No proveas donde la carne tenga algún apetito de alimentarla. Por eso Pablo dice Pablo: no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí dice: no proveas para la carne. Cuando tú te quedas viendo algo que es carnal, le estás dando lugar a que la carne se alimente. Cuando tú escuchas algo que es carnal, le estás dando lugar a tu carne de alimentarla. Cuando tú hablas algo que no es espiritual, le estás dando lugar a tu carne de alimentarla. Por eso no podemos proveer para la carne. ¿Por qué? Porque si vivimos por la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. O sea, es por el Espíritu que tú puedes hacer morir los deseos de la carne. No es en tu fuerza que tú vas a hacer morir los deseos de la carne. Es por el poder del Espíritu Santo de Dios. En la carne nadie puede agradar a Dios. Por eso nosotros debemos de vivir una vida rendida al Espíritu. Como dice el libro de Zacarías 4:6, no es con fuerza, no es con ejército. Dios dice: es con mi espíritu, ha dicho Jehová.
En otras palabras, no hay forma de poder controlar los deseos de la carne, los sentimientos de la carne, a no ser por el Espíritu. El Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a vencer la carne. El Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a vivir una vida controlada, dominada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vive una vida en el Espíritu? ¿Cómo vive una vida controlada por el Espíritu? A través de la oración. Jesucristo dijo en Mateo 6, en el libro de Mateo 46, 41. Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando tú oras, amén, le estás dando acceso al Espíritu Santo para que controle tu espíritu, para que no entres en la tentación. Amén. Por eso la Biblia dice: porque el ocuparse del Espíritu. Trata de ocuparte en las cosas del Espíritu y se te va a hacer más fácil para no luchar y pelear tú mismo con los deseos de la carne. Hay personas que batallan con ciertos deseos de la carne y dicen: yo quisiera vencer este deseo y no puede. Es que tú no lo vas a vencer. Lo que Dios demanda es que tú vivas por el Espíritu, pensando, ocupándote en las cosas del Espíritu, y el mismo Espíritu Santo va a controlar tu carne si tú te ocupas en el Espíritu. Ya no va a haber necesidad de quererte ocupar en las cosas de la carne o matar la carne cuando tú te ocupas en las cosas del Espíritu. Hay personas que quieren vencer la carne. Tú no fuiste llamado a vencer la carne. Tú fuiste llamado a buscar al Espíritu, a relacionarte con el Espíritu, a pasar tiempo con Dios. Y cuando tú pasas tiempo con el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo, sin que tú te enfoques en vencer la carne, Él mismo te da la fuerza. Él mismo termina, amén, debilitando la carne. Entonces hay personas que quieren vencer la carne. Tú no fuiste llamado a vencer la carne. Tú fuiste llamado a relacionarte con el Espíritu. Y cuando tú fortaleces el Espíritu dentro de ti, a través de tu relación con Dios, el mismo Espíritu Santo debilita la carne. Amén, le quita el control, le quita el dominio a la carne. Así que lo que tú y yo necesitamos no es vencer la carne por nuestra fuerza. No te enfoques en vencer la carne. Enfócate en ocuparte de las cosas del Espíritu, leyendo la palabra, meditando en la palabra, hablando la palabra, escuchando y viendo cosas espirituales. Conecta tus sentidos. Los sentidos tienen mucho que ver con la vida que tú vas a estar viviendo. Porque lo que tú ves influye en tu vida espiritual. Lo que tú escuchas influye mucho en tu vida espiritual. Lo que tú hablas. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no se embriaguen con vino, en la cual hay disolución. Dice: antes bien, en vez de lo otro, dice: sean llenos del Espíritu Santo. Dice: ¿y cómo? Hablando. Amén. Efesios 5, 19 dice: hablando entre vosotros cánticos, himnos espirituales. Por eso, de la forma que se nos hace más fácil para vivir una vida en el Espíritu, es conectando tus sentidos a las cosas del Espíritu, mirando cosas espirituales. Si vas a ver, mira una película que sea cristiana, algo que no te edifica, porque hay cosas que no te edifican tu vida espiritual, y después tú mismo terminas siendo arrastrado por deseos de la carne que tú mismo te ocupaste en ellos. Por eso Pablo dice: anden en el Espíritu. Gálatas 5, 16 y 17 dice: anden en el Espíritu y no satisfagan la carne, porque el deseo que tú satisfaces luego se te opone para que tú agrades a Dios y ya no puedes. ¿Cuántas personas alimentan la carne? Alimentamos nuestra carne con el pecado, y cuando queremos orar ya no tenemos fuerza. Queremos leer la Biblia y nos pega sueño. ¿Por qué? Porque si alimentamos la carne misma se nos opone. La carne se fortalece a través del pecado. Cuando nosotros alimentamos la carne, estamos fortaleciendo la carne, la estamos alimentando y estamos debilitando el espíritu. Así que cuando tú quieres hacer algo para Dios, ya no puedes, porque has estado alimentando la carne. Todo aquello que tú alimentas de la carne, luego se te opone, se te levanta como una barrera para que tú ya no hagas las cosas de Dios. Por eso Pablo dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Dice: y estos se oponen. Por eso es que el apóstol Pablo recomienda no alimentar la carne, no satisfacer la carne. La carne tiene hambre del pecado. La carne tiene hambre de deseos del mundo. La carne quiere que tú la satisfagas. La carne te grita y te dice: dame esto, dame lo otro. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. La carne quiere que tú la alimentes porque la carne tiene hambre.
La carne tiene hambre de pecar. La carne tiene hambre de que tú la satisfagas con las cosas temporales y terrenales de la tierra. Porque la carne, mira, a la carne no le interesan las cosas espirituales y eternas. ¿Por qué? Porque la carne no va a ir al cielo. En el libro en la carta de los Corintios, primera de Corintios 15:50 dice: carne y sangre, dice el apóstol Pablo, no heredará el reino de los cielos. Por eso es que la carne nunca te va a llevar a que busques a Dios. La carne no le interesa nada. A la carne no le interesa orar. A la carne no le interesa ayunar, no le interesa cómo está tu vida espiritual. A tu carne no le interesa, porque ella sabe que cuando Cristo venga y Cristo nos dé un cuerpo glorificado, ella no va a ir al cielo. Vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible, algo que no se corrompe, algo que es eterno. Por eso es que tu carne nunca te va a llevar a que busques las cosas del cielo. De lo contrario, la carne va a ser tu peor enemiga. Es nuestro peor enemigo porque está en nosotros, para que no busquemos las cosas del cielo, porque la carne es de la tierra. Por eso es que esta carne busca y anhela las cosas terrenales y temporales de la tierra. La carne te va a robar el tiempo en las cosas de la tierra. La carne es experta en robarte el tiempo en cosas, amén, que no te edifican tu vida espiritual. Hay muchas personas que pasan muy ocupados en cosas de la carne, y el resultado ¿cuál es? Es muerte. Estás en depresión, te sientes con ansiedad, te sientes debilitado, ni siquiera quieres vivir, no le hayas sentido a tu vida. Piensas que ya todo se terminó, porque la carne no te produce vida. Todo lo que tú hagas en la carne te produce muerte. En la carne no hay vida. En la carne hay muerte. Por eso Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado por satisfacer la carne es muerte, pero el regalo de Dios es vida en Cristo. Amén. El regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que la carne no le interesan las cosas del cielo. Porque por eso la carne siempre se te opone, porque la carne busca las cosas de abajo. Escucha bien. Por eso Pablo dice en Romanos 8:5, dice: porque los que son de la carne piensan. Lo primero que identifica una persona que vive una vida en la carne es que sus pensamientos son carnales. Amén. Es dominado, controlado por las cosas de la tierra a través de la carne. Tu manera de pensar revela si estás viviendo una vida en el espíritu o una vida en la carne. Por eso Pablo dice: los que son de la carne piensan. O sea, tu manera de pensar, amén, son pensamientos de la carne, porque estás viviendo en la carne. Pero los que viven en el espíritu, dice, piensan. O sea, tu mente tiene mucho que ver para revelar en la vida que tú estás viviendo. Porque la manera en que tú piensas es el resultado de la vida que tú estás viviendo. Si tú piensas en la carne o en las cosas temporales y terrenales de la tierra, esa es una confirmación y una señal de que estás viviendo en la carne. Pero si piensas en las cosas del espíritu, es una confirmación de que estás viviendo una vida en el espíritu. El fruto de tus pensamientos, de tus acciones, de tus ocupaciones y de tus resultados es una evidencia y una señal en lo que tú estás viviendo. Si estás viviendo en el espíritu, hay señales. Tu mente es espiritual. Te ocupas en las cosas del espíritu. Tienes vida y tienes paz. Pero si vives en la carne, hay señales. Piensas en las cosas terrenales. Amén. Te ocupas en las cosas de la carne, pero el resultado es muerte. No tienes paz, no tienes gozo, no tienes esperanza. Ya no quieres continuar. Ya no quieres avanzar en el propósito de Dios. Por eso es muy importante, amén, de nosotros examinarnos. ¿Estamos viviendo una vida en el espíritu o estamos viviendo una vida en la carne? Porque el tema es cómo vivir una vida en el espíritu, porque esa es la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios es una vida controlada por el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿estás o estamos viviendo en el espíritu o estamos viviendo en la carne? Los resultados de vivir en la carne es muerte, depresión, no hay paz, no hay gozo, hay frustración. Pero los resultados de vivir en el espíritu, por pensar y por ocuparte en las cosas del espíritu, es vida y es paz. Y lo que menos la gente tiene es vida y paz. Hay personas que no tienen paz. Hay personas que no pueden dormir. Hay personas que están controladas por el miedo, controlados por la depresión, porque ese es el resultado de vivir una vida en la carne. Ahora, ¿cómo puedo vivir una vida en el espíritu?
Paso número 1, ocupándote en las cosas del Espíritu. Dios le dijo a Josué en Josué 1:8, medita en mi palabra de día y de noche. La palabra es espiritual. Cuando tú meditas en la palabra, tus pensamientos comienzan a hacerse espirituales. ¿Cómo tú espiritualizas tu mente? Pensando en las cosas espirituales. Cuando tú piensas en la palabra, estás pensando en las cosas espirituales y eternas. Por eso Dios quiere que nosotros meditemos en su palabra. Número 2, viendo cosas espirituales. Lo que tú ves influye mucho. Mira la palabra, lee la palabra. Mirando cosas espirituales, lee la Biblia. Número 3, ¿cómo se te hace más fácil para vivir una vida en el Espíritu? Hablando cosas espirituales. Efesios capítulo 5, versículo 19. Hablando entre vosotros cánticos, himnos espirituales. Pensando cosas espirituales, escuchando cosas espirituales. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que esa es la única forma. Mantén tus sentidos conectados al Espíritu. Ocupa tus sentidos a las cosas del Espíritu. Tus ojos a las cosas del Espíritu. Tus oídos, tu boca, tu mente a las cosas del Espíritu. Esa es la forma más fácil para vivir una vida en el Espíritu. Habemos personas que se nos hace difícil vivir en el Espíritu. ¿Tú sabes por qué? Porque no cuidamos lo que estamos viendo. Lo que tú ves, lo que tú escuchas va a la memoria de tu mente. Y después muchas veces nosotros tenemos luchas, tenemos batallas. Hay personas que se les hace difícil vivir una vida en el Espíritu y dicen, yo no puedo. ¿Dónde está el problema? Que no cuidan sus ojos, no cuidan sus oídos, no cuidan su boca, no cuidan su mente en lo que piensan. Hay personas que se les hace difícil vivir en el Espíritu. Por eso yo le preguntaba a Dios y le decía, Señor, ¿cómo se me hace más fácil para vivir una vida en el Espíritu? Y Dios me llevaba a Romanos 5, a Romanos 8, 6. Dice, porque los que son del Espíritu, amén, dice, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dios me ministraba a través de esta palabra. Ocupa tus sentidos en las cosas del Espíritu. Y de esa forma se te va a hacer más fácil para que vivas en el Espíritu y ya no tengas que luchar con la carne. Escucha bien. Si tú ocupas tus sentidos en las cosas del Espíritu, se te va a hacer más fácil para vivir una vida en el Espíritu. El problema de muchas personas es que no cuidan lo que miran, no cuidan lo que oyen, porque tu mente, tu corazón se contamina con lo que ve. El ojo es la lámpara del cuerpo. Cuida tu oído, cuida tu boca, cuida tu mente. Hay personas que la razón y la causa más grande por la cual son controlados por la carne es porque invierten tiempo en las cosas de la carne, invierten tiempo con lo que oyen en las cosas de la carne, invierten tiempo con lo que miran en las cosas de la carne, invierten tiempo con lo que hablan en las cosas de la carne. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que ocuparse del Espíritu es de esta manera que nos va a ser más fácil para mantener una vida controlada por el Espíritu Santo. Y el resultado es que tendremos vida y tendremos paz. Mira, esa es la clave. Por muchos años yo me he dado cuenta que la clave para vivir una vida de victoria en el Señor es vivir una vida en el Espíritu. Ahora, ¿cómo vivo una vida en el Espíritu? Ocupándome en las cosas del Espíritu. ¿Cómo me ocupo en las cosas del Espíritu? Orando, leyendo la Biblia, mirando alguna película cristiana, mirando alguna predicación cristiana, hablando la palabra, hablando cosas espirituales, meditando en la palabra. Esa es la forma. O sea, Dios quiere una relación, porque para tú vivir una vida en el Espíritu requiere de una relación, que tú siempre te mantengas conectado con Él. Entonces hay personas que dicen, yo no puedo vivir en el Espíritu. Hay personas que dicen, a mí la carne me domina. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El problema está que no cuidamos lo que estamos viendo, lo que estamos hablando, lo que estamos escuchando y lo que estamos pensando. Allí está el problema. Porque todo lo que tú escuchas, lo que oyes, lo que ves, va a tu mente. Entonces hay personas que no cuidan su mente. Por eso lo que tú ves y lo que tú escuchas, lo que tú hablas y lo que tú piensas, influye mucho y determina cómo vas a vivir tu vida. Entonces hay personas que ahí está el problema. Ese es el problema de muchas personas, que no están cuidando su mente. No cuidan sus ojos, miran cualquier cosa, escuchan cualquier cosa. Yo sé que estamos en un mundo caído, donde el pecado gobierna en este mundo.
Pero la Biblia dice en el libro de Génesis 6:9 que Noé caminaba con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Por eso es muy importante, que nosotros, amén, nos guardemos para Dios. Noé caminaba con Dios. Ahora, ¿cómo estaba la generación en los días de Noé? Cuando tú lees el libro de Génesis capítulo 6 y capítulo 7, en el versículo 9 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Con Dios caminó Noé. Era perfecto en sus generaciones. Y Noé caminaba con Dios en una tierra corrompida, llena de maldad, donde toda carne se había corrompido. Al final los únicos que se salvaron fueron 8 personas. Noé y sus hijos, su esposa y las nueras. Entonces tú te puedes dar cuenta que Noé, a pesar de que había un mundo corrompido, Noé se guardaba y caminaba con Dios. Hoy en este tiempo la maldad se ha multiplicado. Pero si Noé caminó con Dios en medio de una generación corrompida, tú y yo también podemos caminar con Dios. Si Daniel, amén, no se contaminó en Babilonia, en una nación pagana, donde adoraban a falsos dioses, dice la Biblia en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, el no contaminarse lo propuso Daniel, no Dios. Hay cosas que tú y yo debemos de proponernos: no contaminar nuestros ojos, no contaminar nuestros oídos, no contaminar nuestra boca con lo que hablamos, no contaminar nuestra mente con lo que pensamos. Entonces hay cosas que las determinas tú y las determino yo. Porque Daniel en Babilonia, él propuso en su corazón no contaminarse. A Daniel nadie le dijo no te contamines, no, él mismo propuso. Hay cosas que tú y yo debemos de proponernos. A mí tienes que proponerte a cuidar tus ojos. Si quieres vivir una vida en el Espíritu, proponte a cuidar tus ojos. En vez de conectarlos con las cosas de la tierra o con cosas que no te edifican tu vida espiritual o que te hacen tener más luchas, mejor invierte tiempo en las cosas del Espíritu. Escucha las cosas del Espíritu. Saca tiempo para orar. Escúchate alguna enseñanza. Escucha una predicación. Escucha una alabanza. Habla algún salmo. Medita en algún salmo. Porque eso te va a ayudar a vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Y Pablo dice en Romanos 13:14, dice, si no, dice Pablo, vestidos del Señor Jesucristo y no provean para la carne. ¿Ve? Hay gente que provee para la carne. Cuando tú te pones a escuchar algo que no te edifica tu vida espiritual, estamos proveyendo para la carne. Amén. Si tú y yo nos ponemos, amén, a ver algo que no edifique tu espíritu, estamos proveyendo para la carne, estamos alimentando la carne. Y luego la carne nos termina controlando, porque nosotros mismos tuvimos la culpa de alimentarla, proveyendo que mirara algo que no era debido, escuchando algo que no era edificante. Recuerda, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que tú las puedes escuchar, pero no te edifican tu vida espiritual. Hay cosas que, aunque no estén en la Biblia escritas explícitamente, no quiere decir que no son malas. Por eso Dios a nosotros nos da sabiduría, nos da entendimiento. No todo lo va a decir la Biblia para que tú entiendas que es malo. Hay cosas que sin la Biblia que lo diga, amén, tú con el discernimiento y la sabiduría de Dios, tú sabes que hay cosas que no te edifican tu vida espiritual. Entonces hay personas que si la Biblia no lo dice, ellos piensan que no es pecado, que no está mal o que debemos de hacerlo. Pablo dice, todo me es lícito, humanamente. Todo te puede ser lícito, porque para tu carne y para mi carne todo es lícito, todo es bueno. A la carne le gusta todo, pero tu vida espiritual no te conviene porque no te edifica, te produce muerte espiritual, te produce depresión, te produce ansiedad. Y este es el problema de muchos de nosotros, que no estamos cuidando nuestros ojos, nuestros oídos. Por eso nuestra vida, hay muchas luchas en nuestra vida. No podemos agradar a Dios, porque Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vivimos en la carne, será imposible que podamos agradar a Dios. Romanos 8:13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quien domina, amén, quien debilita la carne es el Espíritu Santo. Y el trabajo tuyo es fortalecer el Espíritu. Porque si tú fortaleces el Espíritu, Él mismo toma dominio de la carne y la debilita, la neutraliza. La debilita para que ya no te pueda controlar. Entonces el enfoque más grande de nosotros es a ocuparnos en las cosas del Espíritu. Saca tiempo para estar con Dios. Esa es la clave. Saca tiempo
para estar con Dios. Porque la única forma en la cual podemos vivir una vida en el Espíritu es ocupándote, invirtiendo tiempo en las cosas del Espíritu. No hay otra forma. Por eso hay personas que no pueden vivir una vida en el Espíritu. Habemos personas que somos controlados, dominados por la carne, por malos deseos, por ataduras de la carne, por ataduras que nos tienen atados. ¿Dónde está el problema? El problema es que nos ocupamos mucho en las cosas de la carne. Amén, miramos cosas que no nos edifican. Y Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, dice Pablo, pero yo de ninguna me dejaré dominar. Hay una lucha. Tu carne te pide que la alimentes, pero Pablo dice, yo no me dejaré dominar. Pablo dice, yo disciplino mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Pablo dice, no vaya a ser que yo siendo predicador para muchos, yo mismo vengo a ser descalificado. La carne nos puede descalificar de la vida eterna. La carne nos puede descalificar de esa herencia espiritual que Dios tiene para tu vida. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 9, del 24 en adelante, habla acerca, dice Pablo, amén, que él dominaba, disciplinaba su carne. Porque dice Pablo, no vaya a ser que yo siendo predicador para muchos, o un heraldo es alguien que lleva un mensaje, y eso es lo que una persona es cuando predica el evangelio, un mensajero. Dice Pablo, yo mismo venga a ser descalificado. Podemos ser descalificados predicando, cantando, pastoreando, evangelizando, porque si la carne nos domina. Entonces Pablo le tenía miedo a su carne. Por eso le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque dentro de nosotros hay una batalla. A tal punto que Pablo dice, y yo sé, dice Pablo, que en mí no mora el bien. Esto es en mi carne. Pablo dice que en la carne de nosotros no mora el bien. Por eso Dios a ti te escogió y a mí me escogió, no porque haya habido algo bueno en ti, sino porque Él puso algo bueno en ti. En nosotros no hay nada bueno. Todo se corrompió después de que Adán pecó. Todo se corrompió, todo se dañó. Por eso es muy importante que nosotros vivamos una vida controlada y dominada por el Espíritu, ocupándote en las cosas de Dios. Señor, te doy gracias por todas estas personas que están conectadas. Señor, estas personas que tienen hambre de tu presencia. Señor, ayúdanos, Padre, a vivir una vida por el Espíritu en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias por todas estas personas que están conectadas. Bendícelas. Derrama de tu santa y fresca presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios mío. Derrama de tu fresca unción, rompe cadenas, rompe toda cadena, toda atadura de la carne en el nombre de Jesús. Todo mal hábito, toda atadura, Dios mío, toda influencia de la carne. Padre, ayuda a vivir en el Espíritu nuestra vida, en el nombre de Jesús. Probablemente si tú no has aceptado a Cristo, y lo quieres hacer, dile, Señor, yo te acepto.